Entrando un poco en el formalismo de la teoría de las formas normales, eh, hemos visto ya cómo normalizar, digamos, en el ejemplo de la tabla alumno-actividad-costo, nos dimos cuenta que había anomalías de modificación y nos dimos cuenta que podíamos resolverla partiendo una tabla en dos. Bueno, esto eh, tiene toda una teoría detrás que son las llamadas formas normales. En principio, como dice aquí, el modelo relacional para que una tabla eh, de datos se pueda considerar una tabla o se pueda llamar una tabla relacional, se deben cumplir básicamente cuatro puntos. Eh, por ejemplo, una celda que no es más que una intersección de cualquier columna con cualquier renglón debe tener un valor atómico o indivisible. ¿Eso qué significa? Que lo que yo encuentre en ese sitio, en esa celda, si yo lo divido, deja de tener sentido como un dato. Si por ejemplo aquí en la tabla de, no sé, alumno actividad costo que tenemos aquí abajo, yo me voy a la intersección del segundo renglón, que es el alumno 307 con la actividad, digamos, llego con fútbol. No hay manera de que yo parta este campo fútbol, no lo puedo partir en foot y ball, bueno, aunque la palabra foot y ball en inglés ambas tienen significado, es balón, pie, este, ya deja de tener sentido en el contexto de actividades, la palabra foot y la palabra ball solas. Entonces, o un número de alumno, un identificador de alumno. Eh, el 307, digamos, en la segunda renglón, primera columna, no tiene sentido que yo lo parta como un 3-0, un 3 un 0 y un 7. No existen esos, como número, como alumnos no existen, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, es de que yo, dada la intersección de una columna cualquiera con un renglón cualquiera, lo que yo encuentre en esa celda es atómico o indivisible, es un dato que no puedo dividir porque pierde sentido. Eh, bueno, otra cosa muy importante es de que también dada cualquier columna, todos los valores que asume esa columna son de la misma clase o dominio. Ya en un contexto formal de base de datos se le llama dominio. Por ejemplo, en la columna alumno pues hay puros números de matrículas, puros números o claves de alumnos. No puede haber un número telefónico, no puede haber un número de otro tipo. Tienen que haber lo que está en la columna alumno, tienen que ser claves de alumnos, que bueno, pues a lo mejor la escuela los asigna, pero no puede haber cualquier tipo de número, sino tienen que ser claves de alumnos. Lo mismo que en la columna actividad, pues hay puras actividades extraescolares, fútbol, karate, natación, teatro, quizás. No puede haber aquí algo que no corresponda a este dominio, digamos, una actividad extraescolar, a lo mejor no es un doctorado, no es, no puede aquí uno poner un doctorado porque pues entonces resulta ser que la actividad extraescolar resulta ser mucho más difícil que la escuela, ¿no? Entonces, eh, aquí las actividades están en el dominio de, digamos, actividades recreativas. Eh, el campo o atributo alumno o la columna alumno, digamos, están en el dominio o campo de matrículas de alumno. En el campo costo, atributo costo, la columna costo, pues todo tiene que ver con valores monetarios de costos de actividades. Entonces no puede aquí haber el costo de una casa porque no me va a costar llevar una actividad lo que me cuesta una casa, o no puede ser tan barato como comprarme un chicle, digamos, un chicle de a peso. Entonces aquí debe haber costos que sean sensatos y que sean, digamos, estén en el mercado, ¿no? En muchos lugares cuesta 50 pesos llevar fútbol y cuesta 75 pesos llevar karate. Estamos en el dominio de los costos de las actividades. Eh, bueno, desde luego que también el nombre es único de cada columna. El orden es irrelevante. Aquí tenemos alumno, actividad, costo, pero nada me impide poner primero el costo y luego la actividad y luego el alumno. O sea, permutar las columnas. O sea, eso no tiene ninguna importancia.
el orden de las columnas es irrelevante. Igual que el orden de el punto 4 me dice que similarmente el orden de los renglones no tiene relevancia. O sea, yo pude haber puesto primero como alumno al 408 en el primer renglón y luego al 307 dejarlo en el segundo renglón, llevar al 215 al tercer renglón y el 119 dejarlo en el en el último renglón. Eso no tiene sentido, perdón, es irrelevante el orden de los renglones. Bueno, bajo estas cuatro condiciones, cualquier tabla que cumpla con estas cuatro condiciones se dice que está en primera forma normal. Bueno, considerando la tablita que teníamos de nuestros ejemplos de los videos pasados, que es justamente alumno, actividad, costo, estamos viendo que está en primera forma normal porque cumple con todo lo de todos los requisitos que le pedimos. Estamos viendo también que un identificador compuesto, esto quiere decir que alumno, actividad son dos atributos que juntos me hacen un identificador o una clave. O sea, dado el alumno y la actividad, hay un costo único. Entonces, ya habíamos visto las anomalías de modificación, que si el alumno de karate se da de baja, se pierde también el hecho de que karate cuesta 75, y ya habíamos visto que se requiere un alumno a priori para dar inscrito en una nueva actividad si se desea dar de alta esa actividad. Bueno, estamos hablando de los identificadores compuestos. Alumno actividad es un identificador compuesto que determina desde luego a costo. Pero estamos viendo que también actividad determina costo. O sea, son como que dos funciones. Dada la actividad yo obtengo el costo y dado el par alumno-actividad también obtengo el costo. Esto me está indicando que la clave, que es alumno-actividad, la clave de esta tabla, o el identificador o la llave, también depende de parte de dicha clave el costo. O sea, no necesito de toda la clave alumno-actividad para determinar costo. Me es suficiente con actividad para determinar costo. Entonces, bueno, esa es una de las anomalías que estamos formalizando aquí, que se dan. Y estamos viendo que el problema lo resolvíamos partiendo la tabla alumno-actividad-costo en dos tablas, alumno-actividad y actividad-costo. Pero estamos viendo ahorita por qué se dio el problema, porque hay un atributo llamado costo que no necesita de toda la llave alumno-actividad, solo necesita una parte de la llave, nada más necesita de actividad para ser determinado. Entonces ese es el problema que se dio con el ejemplo anterior, aquí lo estamos un poco formalizando. Bueno, y entonces nos está llevando esto a lo que se conoce como la segunda forma normal. Una tabla relacional se encuentra en segunda forma normal, sí, desde luego está ya en primera forma normal, y todos los atributos que no son clave, como en el caso de costo del ejemplo anterior, dependen de todos los atributos de la clave. O sea, si costo dependiera de alumno y actividad por completo, estaría en segunda forma normal, pero no depende por completo, sino que basta la actividad para determinar el costo. Entonces, bueno, en particular, desde luego, una tabla relacional cuya clave sea un único atributo, pues no hay claves compuestas, pues entonces está automáticamente en segunda forma normal. Bueno, aquí tenemos otra relación para ilustrar la tercera forma normal, digamos, que se llama estudiante, edificio, cuota. Es un conjunto de estudiantes que rentan edificios a ciertas cuotas. Evidentemente, pues un estudiante se aloja en un único edificio, por lo que, dado un estudiante, yo doy con el edificio. Y un edificio determina una cuota, es decir, pues dado un edificio yo sé cuánto cobran. Aquí se está dando, en el punto 1 romano y 2 romano, se está dando algo interesante. Estoy diciendo por una parte, esta flecha se puede leer como que determina, que estudiante determina edificio, o sea, dado el estudiante yo encuentro el edificio. Eso me dice el 1. Y el 2 romano me dice que edificio determina cuota, o sea, dado el edificio yo sé la cuota. Entonces aquí hay algo
que tengo estudiante flecha edificio y edificio flecha cuota. Eso se parece mucho a la relación de igualdad que conocemos desde la educación primaria. Yo tenía A igual a B y B igual a C, yo podía concluir que A es igual a C. Eso se llama transitividad y bueno, muchas relaciones lo cumplen, en particular esta que tenemos aquí de flecha también lo cumple. Estamos diciendo aquí que estas dos relaciones, edificio flecha, perdón, estudiante flecha edificio y edificio flecha cuota, me llevan a estudiante flecha cuota. Y eso es se conoce como dependencia transitiva en el contexto de bases de datos. Bueno, aquí estamos diciendo que esta tablita que tenemos aquí, pues desde luego que está en primera forma normal, y aquí la cuestión es de que está en segunda forma normal, porque el único identificador, la clave es estudiante, y estudiante al ser un atributo no compuesto, pues me lleva automáticamente a que esta tabla está en segunda forma normal. Sin embargo, se presentan anomalías de modificación. Veamos cuáles son esas. Tengo otra vez aquí mi tablita y bueno, aquí tengo algunas suposiciones. Si por ejemplo el estudiante 150 deja de rentar, se perderá el hecho de que rentar en Centeno cuesta 3.100. Y también no se puede registrar el hecho de que rentar en la avenida 106 cuesta 1.500 hasta que no haya por lo menos un estudiante rentando en tal lugar. Ahora estamos viendo que aquí las dependencias ya no son bueno, ya son de otra naturaleza, que son las transitivas. El problema ya ahora son las dependencias transitivas. Y obviamente para eliminar las anomalías de modificación, había que normalizar, pero primero hay que definir lo que es, en este caso, lo que es la tercera forma normal. Justamente una tabla relacional se encuentra en tercera forma normal si está en la segunda forma normal y si no tiene dependencias transitivas. Bueno, pues en este ejemplo, las anomalías de modificación se eliminan partiendo de la tabla relacional. Otra vez, defino dos tablas, estudiante edificio, donde estudiante va a ser la llave, edificio va a ser el otro atributo, edificio cuota, donde edificio va a ser la llave o el identificador y cuota va a ser el otro atributo. De esa manera yo elimino las anomalías de modificación, de actualización y de eliminación. Esto es interesante que hasta aquí estamos incursionando un poco en la situación de las formas normales de manera un poco informal. Después se verán con más profundidad estas formas normales, porque hay muchas más formas normales. Básicamente las formas normales tienen su razón de ser o se originaron para solucionar las anomalías de modificación. Hasta ahorita nos hemos centrado en dos tipos de anomalías, la de inserción y la de eliminación, las cuales se van normalizando las tablas para eliminar las dependencias funcionales parciales, las dependencias funcionales transitivas, y hasta aquí que tenemos definida la segunda forma normal, la tercera forma normal. La siguiente forma normal, que es la forma normal de Boyce Code, que requiere otro tema aparte, pues no es mucho más difícil de entender. Tiene también que ver con las dependencias, y todo lo que me está diciendo es que las partes izquierdas, o sea, las partes que están del lado izquierdo de la flecha, todos son identificadores o todos pueden ser la llave primaria. Ahorita pues tenemos hasta ahorita definidas hasta la tercera forma normal, y tema aparte será lo siguiente, la forma normal de Boyce Code.